De la oscuridad a la luz, testimonios cristianos que te dejarán sin palabras. En las profundidades de una prisión oscura y fría en Centroamérica, un hombre llamado Alejandro vivía sumido en una vida de violencia y desesperación. Había sido líder de una peligrosa pandilla durante más de una década, su nombre era temido en las calles, y sus manos estaban manchadas con la sangre de sus enemigos. La muerte y el odio eran su pan de cada día, y no había rincón en su corazón para la esperanza o el arrepentimiento. Todo cambió un día cuando un nuevo prisionero fue ingresado en su bloque. Este hombre, ya con una edad un poco avanzada, a diferencia de los demás, no mostraba miedo. Era un cristiano ferviente, condenado injustamente por un crimen que no cometió. A pesar del ambiente hostil, cada noche este hombre oraba y leía su Biblia en voz alta, irradiando una paz que desconcertaba a todos, especialmente a Alejandro. Intrigado y molesto por igual, Alejandro decidió enfrentarlo. Una noche, después de que todos se hubieran acostado, se acercó a la celda del cristiano y, con tono amenazante, le exigió que dejara de orar. Pero el hombre, en lugar de ceder al miedo, lo miró a los ojos y le dijo: Dios tiene un plan para ti, Alejandro. Él no te ha olvidado, y está esperando a que abras tu corazón. Esas palabras perforaron la coraza de odio que Alejandro había construido a lo largo de los años. Confundido, sintió una ira desbordante mezclada con una emoción que no podía identificar. Sin decir nada, se retiró a su celda, pero esa noche no pudo dormir. Las palabras del hombre resonaban en su mente una y otra vez. Con el paso de los días, Alejandro comenzó a notar un cambio en su interior. El odio que lo había impulsado por tanto tiempo empezó a desvanecerse, siendo reemplazado por una profunda sensación de vacío y desesperanza. En un momento de desesperación total, cayó de rodillas en su celda y, por primera vez en su vida, lloró. Entre sollozos, pidió a Dios que le mostrara el camino, si es que realmente existía. Esa noche, Alejandro tuvo un sueño. En ese sueño, se encontraba caminando por un sendero oscuro, rodeado de sombras que lo acechaban. Pero al final del camino, vio una luz brillante que le transmitía una paz inexplicable. Sintió que una voz, suave pero firme, le decía: sigue la luz y dejarás atrás la oscuridad. Al despertar, Alejandro sintió una calma que jamás había experimentado. Se acercó al hombre cristiano y le pidió que le enseñara a orar. A partir de ese día, comenzó un proceso de transformación interior. Se despojó de su vida anterior y, poco a poco, empezó a conocer a Dios, sintiendo cómo la luz de la fe iluminaba cada rincón oscuro de su alma. La historia de Alejandro no terminó ahí. Tras cumplir su condena, salió de prisión como un hombre nuevo, lleno de amor y dedicación hacia los demás. Se convirtió en un pastor que dedicaba su vida a llevar el mensaje de esperanza y redención a aquellos que, como él, estaban atrapados en la oscuridad. El testimonio de Alejandro es una prueba viviente de que, sin importar cuán profunda sea la oscuridad, la luz de Dios siempre puede brillar, transformando incluso las vidas más destrozadas. Hoy, su historia sigue inspirando a muchos, recordándoles que nunca es demasiado tarde para cambiar y encontrar la paz verdadera. Amados hermanos y hermanas, esta historia nos revela el inmenso poder que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando pensamos en la paz y la felicidad, muchas veces nos enfocamos en lo que el mundo nos ofrece: éxito, dinero, relaciones, placeres momentáneos. Pero la verdad es que nada de esto puede ofrecernos una paz y felicidad duradera. Solo en la palabra de Dios encontramos el camino verdadero hacia una vida plena. Debemos recordar constantemente que la palabra de Dios no es simplemente un libro o una serie de relatos antiguos. Es una fuente viva, activa y poderosa que tiene la capacidad de transformar nuestras vidas de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Cuando permitimos que la palabra de Dios penetre en lo más profundo de nuestro ser, comenzamos a experimentar un cambio real, un cambio que impacta todas las áreas de nuestra vida cotidiana. La palabra como guía en nuestros pasos. En la Biblia, el Salmo 119:105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.
Esto significa que, cuando nos sumergimos en la palabra de Dios, encontramos dirección en medio de la incertidumbre. En un mundo donde la confusión y el caos parecen reinar, la palabra de Dios nos proporciona una claridad y un propósito que el mundo no puede ofrecer. No importa cuán oscuros parezcan nuestros días, la palabra siempre será la luz que nos guía. El poder para romper ataduras. Debemos entender que la palabra de Dios tiene el poder de romper cualquier cadena que nos mantenga atados. Puede ser un mal hábito, una relación tóxica, o incluso un pensamiento recurrente que nos impide avanzar. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando declaramos la palabra sobre nuestras vidas, estamos invocando un poder que no solo nos libera, sino que nos empodera para vivir en victoria. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchos buscan la paz en el mundo, pero la paz verdadera solo viene de Dios. En Filipenses 4:7 se nos promete, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Es una paz que, cuando permitimos que la palabra de Dios habite en nosotros, permanece constante, incluso en las tormentas más fuertes. La felicidad como resultado de la obediencia. Finalmente, la felicidad duradera no se encuentra en seguir nuestros propios deseos, sino en obedecer la palabra de Dios. Como enseña la Biblia, la verdadera felicidad nace cuando vivimos conforme al propósito divino. Jesús dijo en Juan 15:11, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo. Cuando obedecemos la palabra, experimentamos un gozo que no depende de las circunstancias, sino de la presencia continua de Dios en nuestras vidas. Amados, la palabra de Dios tiene el poder de transformar lo ordinario en extraordinario, de cambiar nuestras luchas en victorias y de convertir nuestra ansiedad en paz duradera. Que cada uno de nosotros decida hoy no solo escuchar la palabra, sino vivirla y permitir que sea la fuerza que guíe cada paso que damos. En la palabra y en el poder de Dios, encontraremos la paz y la felicidad que nuestras almas anhelan, no solo por un momento, sino por toda la eternidad. Que Dios les bendiga abundantemente.